Bueno, en este caso vamos a hablar sobre ondas sonoras. El sonido es una onda longitudinal que se desplaza en un medio. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y existe una gama audible que es el intervalo de frecuencia que nosotros podemos escuchar. Ese intervalo está contenido entre 20 y 20.000 Hz. Cualquier frecuencia por arriba de los 20.000 Hz ya no podemos percibir, y cualquier frecuencia por debajo de los 20 Hz tampoco podemos percibir. Después hablamos sobre ultrasonido. Ultrasonido es la frecuencia que está por encima de esos 20 kHz, e infrasonido la frecuencia que está por debajo de los 20 Hz. Luego, la ecuación de desplazamiento de una onda sonora senoidal tiene esta forma. Si se fijan, es muy parecida a la ecuación de ondas mecánicas que vimos en el capítulo anterior. Dice, en una onda sonora senoidal en el aire, la presión fluctúa por arriba y por debajo de la presión atmosférica en forma senoidal con la misma frecuencia y los movimientos de las partículas del aire. El oído detecta dicha variación de presión. O sea, si nosotros trabajamos con sensores, a veces decimos que trabajamos con un sensor de movimiento, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace el movimiento? Perdón, ¿qué es lo que hace ese sensor? Y a veces lo que hace es detectar la variación de temperatura, ¿verdad? Y de acuerdo a esa variación de temperatura, entonces te dice el sensor si hay o no hay movimiento en el lugar que está analizando. Bueno, y lo mismo pasa con el oído. ¿El oído qué hace? Detecta variación de presión, ¿sí? Y después el cerebro se encarga de descifrar esa información. Entonces, las ondas sonoras pueden escribirse en función de la variación de desplazamiento o la variación de presión. Y escribimos las ondas sonoras, o sea, si escribimos una ecuación de onda sonora eh, en función a la variación de presión, entonces vamos a tener otra expresión, que sería esta, ¿sí? Hace rato era I como una función del seno, y ahora es I es ese desplazamiento, ¿verdad? Y ahora es P de presión con una función de coseno. Y tenemos acá este parámetro nuevo, al que todavía no le describimos, que es el módulo de compresibilidad volumétrica. Es el módulo de compresibilidad volumétrica, y eso depende de cada material, ¿sí? Después acá tenemos K, que es el número de onda, A, que es la amplitud de la onda, y después el resto de los parámetros ya conocemos. Seguimos. Las funciones I y P describen una misma onda sonora, pero están desfasadas un cuarto de ciclo, dice, ¿sí? O sea, hace rato vimos la ecuación I, que era una función senoidal, y también vimos la ecuación de P, que era una función coseno, ¿sí? Cosenoidal. Y eso es lo que nos dice acá. Ambas funciones describen a la misma onda sonora, pero están desfasadas un cuarto de ciclo. Y eso es lo que vemos en el gráfico. Acá tenemos como punto máximo las amplitudes por arriba y por debajo. En cambio, acá tenemos como punto máximo la presión máxima por arriba y por abajo. Percepción de las ondas sonoras, dice. Y acá tenemos que describir algunos parámetros que se utilizan cuando trabajamos con ondas sonoras. La primera dice intensidad. La intensidad depende de la amplitud de la onda de presión. A una determinada frecuencia, a mayor amplitud de presión, mayor intensidad. Eso implica un mayor volumen.
Es a lo que normalmente nosotros le llamamos volumen. Subir el volumen de la radio, por ejemplo, ¿verdad? Es subir la intensidad de la onda sonora. Tono. Depende de la frecuencia de la onda sonora. Puede ser agudo o grave. Agudo es cuando hablamos de frecuencias altas. Ahí se da una vibración rápida de la onda. O grave cuando hablamos de frecuencias bajas, que corresponde a una vibración lenta de la onda. Pues tenemos el timbre. El timbre permite diferenciar sonidos emitidos por instrumentos diferentes a la misma frecuencia. Depende del conjunto de armónicos. Acá vamos a estudiar armónicos que acompañan a la fundamental. Se lo llama también calidad del sonido. Las diferencias se dan por la calidad del cuerpo, que dependiendo del instrumento puede ser madera, metal, cuerda, etcétera. La forma de hacer sonar, hay muchísimas formas de hacer sonar un instrumento, ¿verdad? Acá habla de golpear, frotar, rascar. También nos permite distinguir la voz, si una voz es suave o ronca. Bueno, después hablamos de duración. Es el tiempo durante el cual se mantiene el sonido. Puede ser largo, corto, etc. Ruido. ¿Qué es el ruido? Es una combinación de todas las frecuencias, no solo las que son múltiplos enteros de la fundamental. ¿Qué pasa si nosotros tenemos eh, frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental? Entonces tenemos un sonido agradable. En cambio, cuando se mezclan todas las frecuencias, como dice acá, que es una combinación de todas las frecuencias, ahí es cuando hablamos de ruido. Bueno, velocidad de una onda sonora en un fluido. Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior que las ondas tenían una velocidad, o sea, había una velocidad de onda y había una velocidad de la partícula, ¿sí? La onda, la velocidad de la onda tenía una forma de calcular porque era eh, la velocidad con la que se movía la onda en sí. Porque recuerden que nosotros decíamos que la partícula no viaja, no se desplaza en el tiempo, ¿sí? Que se mantenía en el mismo lugar, pero se mantenía eh, con un movimiento en el eje Y. Así era que habíamos descrito la ecuación de la onda mecánica. Bueno, acá nosotros lo que necesitamos es definir la velocidad de una onda sonora y en qué medio, en un fluido. Habíamos dicho que las ondas sonoras se transmiten siempre a través de la materia, o sea, puede ser sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos en función al líquido o en función a un fluido que vamos a tener la ecuación de la velocidad de la onda que depende de el módulo de compresibilidad volumétrica, ¿verdad? Y acá tenemos la densidad del material con el que se está trabajando. Entonces, si a nosotros nos sale algún ejercicio donde necesitamos calcular la velocidad de la onda en un fluido, podemos aplicar fácilmente esta ecuación. Cuando trabajamos con una varilla sólida, vamos a tener una ecuación diferente y que ahora en vez de depender del módulo de compresibilidad volumétrica, va a depender del módulo de Young. Entonces, la velocidad del sonido va a ser una función de la densidad también del cuerpo y el módulo de Young del material, que es propio para cada material, ¿sí? Y ahora vemos en el aire, ya vemos sólido, líquido, nos falta en el aire. Entonces, para el aire vamos a tener una ecuación diferente y llegamos a que la velocidad del sonido en el aire va a ser igual a la constante universal de los gases por
gamma, que es este parámetro que se utilizaba en los procesos adiabáticos, ¿sí? Dividido la masa molar por la temperatura, y a eso se le hace, a todo eso se le hace la raíz cuadrada, ¿sí? Ahora, nosotros podemos sacar, acá, bueno, acá habla de la velocidad de sonido en el aire, depende exclusivamente de la temperatura. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es constante, esto también es constante, la masa molar del aire también es constante, por tanto, solamente dependemos de la temperatura, ¿sí? Y generalmente en los ejercicios que vemos, hablamos de dos velocidades del sonido en el aire para diferentes temperaturas. Entonces, si hablamos de velocidad del sonido en el aire para diferentes temperaturas, entonces se puede decir que para la temperatura 1 vamos a tener esta velocidad, para la temperatura 2 esta velocidad, y si relacionamos ambas, entonces vamos a tener la velocidad del sonido 1 sobre la velocidad del sonido 2, que va a ser igual a la relación entre las temperaturas, o sea, la raíz cuadrada de la relación entre las temperaturas. Y esta ecuación es la que generalmente ustedes encuentran en su formulario. Potencia e intensidad del sonido. Ya vimos que era potencia, ya vimos que era intensidad. Ahora lo que vamos a ver es la ecuación que describe cada una de estas dos, cada uno de estos dos parámetros. Entonces la potencia va a estar definido según esta ecuación. Y acá que vemos, vemos 2pi constante, vemos la densidad que puede variar de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? La velocidad angular de la onda, la amplitud, la velocidad del sonido, que decimos depende de la temperatura, en el caso de la onda sonora que viaja en el aire o que viaja en un gas, dividido R, ¿qué es R? R es el radio, porque, a ver, si nosotros hablamos de onda sonora, podemos decir que la onda se propaga de forma esférica, ¿sí? Estando, si trabajamos siempre en tres dimensiones, ¿verdad? Estando la fuente en un punto, la onda se propaga de forma tal que si analizamos la figura geométrica con la que se propaga esa onda, tiene que ser una esfera. Entonces, esta R hace referencia a el radio de esa esfera. Y también se puede expresar según esta ecuación, ¿sí? Acá que vemos 8pi al cubo por la densidad, por la frecuencia, por la amplitud al cuadrado, por otra vez la velocidad del sonido y por el radio de la esfera. ¿Qué es lo que varió acá con respecto a esto? Y bueno, que omega cambiamos o sea, en vez de escribir omega pusimos 2pi por frecuencia, ¿verdad? Y acá lo que hace es, lo que hace el ingeniero Jiménez en su presentación es despejar la amplitud para tener todo en función a la potencia y a los demás parámetros que ya habíamos visto. Y acá nos dice, en caso de, en caso de que la amplitud sea igual a una, perdón, es decir, dice, siempre la amplitud va a ser igual a una constante dividido el radio. O sea, que la amplitud depende del radio de esa esfera. ¿Y en qué sentido? En que si es que nosotros nos alejamos de la fuente, este radio va a ser mayor y por tanto la amplitud va a ser menor, ¿sí? Porque está relacionado de forma inversa, o sea, es inversamente proporcional a la amplitud. ¿Y por qué dice esto?
¿Por qué? Porque acá la potencia sobre toda, o sea, a toda esta expresión, él le define como algo constante, ¿sí? Porque nada de esto varía en algún caso dado, ¿sí? O sea, si estamos trabajando con el aire, quiere decir que la velocidad del sonido se va a mantener la densidad, se va a mantener la frecuencia y la potencia va a ser una sola, ¿verdad? Pero esa potencia depende de cuál es el punto en el que estemos analizando. Entonces, por eso es que dice que todo esto es constante. Y multiplica por 1/r, donde r sí puede variar de acuerdo al radio, ¿sí? O sea, de acuerdo a la distancia a la fuente. Entonces, para R1 hace el cálculo, el análisis de la intensidad 1, que va a ser potencia sobre superficie. Dijimos que la superficie era esférica, por tanto va a ser 4pi R1 al cuadrado. Para otro radio, para otra distancia desde la fuente, vamos a tener esta otra expresión, que es similar a la primera. Y si relacionamos una con la otra, vamos a tener esta expresión donde vemos que la intensidad 1 sobre la intensidad 2 va a ser igual al radio 2 sobre el radio 1 y eso elevado al cuadrado. Esto es lo que anteriormente, o en el capítulo anterior, habíamos definido como la ley del inverso de los cuadrados para la intensidad. ¿Qué nos dice esto? Que a medida que nos alejemos de la fuente, la intensidad de la onda va a ser menor, ¿sí? Eso se da para ondas mecánicas y para ondas sonoras de la misma forma. Entonces después define acá la intensidad del sonido como siendo la presión máxima esta, que vemos, según lo que vemos acá, la presión máxima es cuando tenemos el módulo de compresibilidad multiplicado por el número de onda por la amplitud. ¿Por qué por la amplitud? Porque ese es el momento, o sea, ese es el punto donde la presión tiene que ser máxima, ¿verdad? Entonces, con la presión máxima define cuánto es el valor de la intensidad, o sea, define la ecuación de la intensidad dependiendo de esa presión máxima. Nivel sonoro. Nosotros creo que ya resolvimos un ejercicio sobre nivel de sonido, ¿verdad? Que es representado generalmente con la letra N mayúscula y se expresa según la unidad de medida Bell, Bell o decibel, ¿sí? Realmente la unidad de medida es Bell. O sea, vos podés decir Bell, así como podés decir metros, decímetros, centímetros. Entonces, de la misma forma puedes decir decibeles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular el nivel de intensidad? Es 10 por o 10 veces el logaritmo de la relación entre la intensidad donde nosotros queremos calcular dividido la intensidad I sub 0. ¿Qué es I sub 0? Es la intensidad mínima que puede percibir el oído humano, ¿sí? Entonces acá definimos n nivel de intensidad, LG dice como logaritmo en base 10, intensidad del sonido I, e intensidad I sub 0 es la menor intensidad que escucha el oído humano y eso está dado, esa es una constante y es igual a 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Entonces acá, no, acá lo que nos muestra esta tabla son valores que se dan para el nivel de intensidad en casos conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, dice umbral del oído a 1000 Hz, nos habla de un nivel de intensidad beta, que es igual a 0 decibeles, que es 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados.
Si hablamos de susurro de hojas, dice 10 decibeles. Si hablamos de murmullo normal, 20 decibeles, radio bajo en el hogar, bla, 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 y llega hasta avión militar a reacción a 30 metros. Estando a 30 metros, ese avión produce una onda sonora cuyo nivel de intensidad del sonido es de 140 decibeles y la intensidad es 10 a la 2 watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Se imaginan que un avión militar esté pasando a 30 metros de nosotros. Ahí sí que vamos a escuchar bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, acá vemos el umbral del sonido, una tabla que probablemente van a ver mejor en la teoría. Eh, Existe un umbral del dolor, un umbral donde se habla de música, que hasta ahí se puede escuchar, ¿verdad? Un umbral de la audición, etcétera. Bueno, ondas estacionarias. ¿Qué eran ondas estacionarias? Ya cuando, a ver, vamos a leer directamente. Dice, ondas estacionarias en tubos de órganos, modos normales en tubo abierto. Considerando un tubo de órgano de longitud L abierto de ambos extremos, se propaga una onda sonora en ella. Esta onda se refleja en los extremos del tubo, formando una onda estacionaria. ¿Sí? Sería la mezcla de varias ondas. Esa es una onda estacionaria, ¿sí? Con mis palabras más le digo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mezcla de varias ondas? Y bueno, y se puede escribir una ecuación, que es esta, de esa onda que se llama onda estacionaria, ¿sí? Entonces, si definimos a sub x como esta expresión 2a por seno de k por x más phi, y le llamamos a la misma ecuación de la onda estacionaria, y igual a sub x por coseno de lo que quedó, entonces vamos a decir que existen condiciones de borde para el caso, ¿para qué caso? Para el caso de un tubo abierto, dice, ¿sí? Entonces, para el caso del tubo abierto, cuando x es igual a 0, ¿qué significa x igual a 0? Estamos analizando uno de los extremos. Cuando x sea igual a 0, en un extremo cuyos extremos están abiertos, porque se estuvo abierto, entonces la presión en ese punto va a ser igual a la presión atmosférica, y eso es constante. Entonces, en ese punto nosotros vamos a tener un nodo de presión, ¿sí? Habíamos dicho que eh, tanto, o sea, habíamos dicho que teníamos una ecuación para la onda sonora que se puede describir en función al desplazamiento, y otra ecuación de la misma onda sonora que se puede describir en función a la presión, ¿sí? Y dijimos que ambos estaban desfasados un cuarto de ciclo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Si la presión es la atmosférica y es constante, entonces en ese punto vamos a tener un nodo de presión. Y si analizamos el otro factor, el que habíamos denominado A sub X acá, vamos a decir que la amplitud va a ser igual a dos veces A, dos veces la amplitud, y en ese punto vamos a tener un vientre de desplazamiento, ¿sí? Mientras tanto, si analizamos el otro extremo, cuando X es igual a L, vamos a tener otra vez, como el tubo es abierto, la presión igual a la atmosférica, también vamos a tener un nodo de presión, y por la parte de el desplazamiento vamos a tener que A sub X va a ser igual a dos veces la amplitud, o sea, un vientre de desplazamiento. Nodo y vientre en ambos extremos, entonces nos va a quedar que para X igual a 0, esta expresión se reduce, ¿verdad? Al ser X igual a 0, vamos a poder sacar el valor que corresponde a phi, ¿sí? Que es la constante de fase, y eso es igual a pi sobre 2. En cambio, para x igual a l,
la X no se va como sí pasó en este punto. Entonces ahora lo que pasa es que se multiplica acá por L, pero ya tenemos el valor de phi, que es pi sobre 2. Y de ahí vamos a despejar nuestra ecuación. Nosotros vamos a lo que nosotros queremos hacer es despejar el valor de lambda, ¿sí? ¿Y dónde tenemos lambda? Lambda podemos sacar del valor de el número de onda. Entonces, si despejamos el número de onda acá, necesitamos hacer que el seno de este argumento sea igual a 1. Por tanto, K por L va a ser igual a N veces pi, ¿sí? Entonces, al hacer ese despeje, vamos a tener esta expresión de donde nosotros vamos a poder despejar el valor de lambda, ¿sí? Entonces, ese valor de lambda es el que nos va a decir qué número de armónico estamos analizando, ¿sí? Entonces vamos a tener lambda sub n para un tubo abierto que va a ser igual a 2 veces L dividido n. Y esta n puede variar desde 1 hasta punto suspensivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta expresión nos va a dar el número de armónico. Y anteriormente habíamos dicho que si es que una onda vibra con su frecuencia fundamental, entonces se puede escuchar muy bien o se puede escuchar con buena calidad el sonido. Y si vibra con un, con una frecuencia que sea un número, un múltiplo entero de su frecuencia fundamental, entonces también se escucha con buena calidad ese sonido. Pero si es que se escuchan todas las frecuencias con números no necesariamente enteros de la frecuencia fundamental, o sea, con múltiplos no enteros de la frecuencia fundamental, entonces se escucha ruido, dijimos, ¿eh? Bueno, entonces, si hablamos de frecuencia fundamental, pero nosotros tenemos longitud de onda en función al número armónico, quiere decir que podemos calcular la frecuencia fundamental o las frecuencias del modo normal en un tubo abierto, ¿sí? ¿Cómo calculamos eso? Y bueno, la frecuencia es, o la velocidad es frecuencia por longitud de onda, ¿verdad? Y de ahí podemos despejar que la frecuencia es igual a la velocidad de la onda sobre la longitud de onda. Y de ahí, como recién despejamos este valor, o sea, como recién llegamos a una expresión para la longitud de onda, entonces vamos a poder obtener el valor de la frecuencia para los modos normales de un tubo abierto, ¿sí? Entonces, esta es nuestra expresión de la frecuencia para los valores de n, 1, 2, 3, etcétera, siendo para n igual a 1 el primer armónico o el fundamental. Entonces, si suena con su primer armónico, sabemos que vamos a escuchar con buena calidad. Si suena con el segundo, tercer, cuarto, etcétera, armónico, siempre que sea un número, un múltiplo entero de la frecuencia fundamental, entonces vamos a escuchar un buen sonido. Y acá es donde vemos gráficamente lo que sucede dentro de un tubo abierto, ¿sí? Habíamos dicho, habíamos dicho que esta es la frecuencia fundamental y gráficamente esta es la forma que se tiene de la onda. Acá vemos un nodo y dos antinodos. Para la frecuencia fundamental que es, perdón, para la frecuencia que es un múltiplo entero o que es 2 veces la frecuencia fundamental, entonces vamos a tener este caso, este gráfico, donde vemos que tenemos dos nodos, ¿sí? Dos nodos y tres vientres. En el caso de que tengamos 3 veces la frecuencia fundamental, el tercer armónico, vemos que tenemos 3 nodos y 4 vientres. O sea, si hacemos un análisis, vamos a ver que cuando tenemos un tubo abierto, para la frecuencia fundamental vamos a tener un nodo, para la frecuencia que es 2 veces la fundamental vamos a tener dos nodos,
Y para la frecuencia que es 3 veces la fundamental, vamos a tener 3 nodos. ¿Qué quiere decir eso? Que si vibra con su primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, etcétera, vamos a tener la misma cantidad de nodos que nos está diciendo la frecuencia, ¿sí? Y vamos a tener un antinodo más que la cantidad de nodos. Dice, bueno, acá resume justamente lo que estábamos diciendo. El número n de armónico coincide con la cantidad de nodos de desplazamiento. ¿Qué habíamos dicho antes? Que los nodos de desplazamiento, o que la ecuación o el gráfico de desplazamiento estaba desfasado un cuarto de ciclo con el gráfico de presión. O sea, si tenemos un nodo de desplazamiento, tenemos que tener un vientre de presión, ¿verdad? Luego vemos nodos normales en tubo cerrado. Es prácticamente lo mismo. Tenemos la ecuación de la onda estacionaria, le volvemos a llamar a sub x a esta expresión y despejamos. Decimos, ¿cuáles son las condiciones de borde? Ahora tenemos que para x igual a 0, vamos a tener presión atmosférica, nodo de presión, y para x igual a L, acá ya no vamos a tener presión atmosférica. Acá vamos a tener ahora la presión máxima, ¿sí? Entonces, por tanto, si antes teníamos un nodo de presión, ahora vamos a tener un vientre de presión. Y en el caso de la amplitud, vamos a tener que la amplitud ahora va a ser 0. Entonces ahí vamos a tener un nodo de desplazamiento. Esa es la variación con respecto al tubo abierto. Entonces, otra vez hacemos las mismas consideraciones y despejamos ahora el valor de lambda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vemos que hay una diferencia en la ecuación y vemos que hay una diferencia en los modos normales, ¿sí? Entonces ahora el modo normal da un salto y solamente toma valores impares, ¿sí? Entonces, ahora hablamos de frecuencias normales, modos normales, pero si nos fijamos acá, hablamos de primer armónico fundamental, ahí nada raro, y el siguiente es el tercer armónico. O sea, no hablamos de un segundo armónico, no hay un armónico entre el primero y el tercero, no existe. No hay un armónico entre el tercero y el quinto, no existe, ¿sí? Entonces hablamos directamente de primer, tercer, quinto, séptimo, noveno, etcétera, armónico. Es muy importante que recuerden eso, porque estamos hablando ahora de tubo cerrado. Siempre que hablemos de tubo cerrado, vamos a tener primer, tercero, quinto, séptimo, etcétera, armónico, números múltiplos de la frecuencia fundamental, pero múltiplos impares, ¿sí? Ahora, como dijimos, en un extremo el tubo tiene que estar abierto, ¿sí? Y en el otro extremo tiene que estar cerrado. En la frecuencia fundamental vamos a tener un nodo y un vientre. En el múltiplo igual a 3 o 3 veces la frecuencia fundamental, vamos a tener dos nodos y dos vientres. Para el quinto armónico vamos a tener 3 nodos, 3 vientres. Entonces acá lo que se concluye es que si hacemos m igual a 2 veces n menos 1, el número n coincide con la cantidad de nodos y la cantidad de vientres. O sea, este valor es el que coincide con la cantidad de nodos y vientres. No este, ¿sí? Bueno, creo que eso es suficiente para dar la clase, o sea, para empezar con los ejercicios.